Nos vamos ahora a hablar con Jacob Kadri, el diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y también alcalde del municipio de Barlovento, que ya también nos acompaña a los estudios de Onda Cero La Palma. Jacob, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Alba. tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya que estamos muy bien, vamos a empezar por las buenas noticias, Venga. bueno, ha habido apoyo unánime en el Parlamento de Canarias a esa petición de que se restablezca el transporte sanitario en las zonas afectadas por el volcán, que bueno, que es un recurso básico. Sí, nos hicimos eco de una denuncia que presentó el Sindicato Independiente de Funcionarios, pues a raíz de que ese servicio sanitario de urgencia que se había establecido en el mes de noviembre para atender aquellas zonas, aquellos núcleos poblacionales que a raíz de las coladas habían quedado aislados. Sí. Date cuenta que esa zona, por ejemplo, del Remo, de Las Manchas o Puerto Nao, las ambulancias que las cubrían tenían la base en los llanos, por lo tanto ahora mismo no podían acceder a ellas, ¿no? Pues como te digo, en el mes de noviembre se habilita una ambulancia con base en Fuencaliente y cuando termine la emergencia volcánica, el 1 de enero eliminan ese servicio, no lo continúan. Pero claro, es cierto que termina la emergencia volcánica, pero es cierto también que las vías no están repuestas, es decir, las comunicaciones Ujú. siguen cortadas. Entonces, bueno, llevamos ese asunto al Parlamento, el restablecer de manera urgente ese servicio y como bien dices, bueno, pues yo creo que todos los grupos políticos lo entendieron, que era algo necesario y votaron a favor y ahora, bueno, pues toca cumplir el mandato del Parlamento, ¿no? Incluso más necesario ahora que antes, Jacob, porque ahora es cuando los vecinos están volviendo a sus viviendas, por ejemplo, la zona de las Manchas y demás, necesitamos tener al menos un servicio sanitario para atender cualquier urgencia. Sí, es cierto, es decir, ahora según vaya pasando el tiempo va a tener más importancia porque Ujú. va a haber más vecinos en esa zona y por lo tanto más posibles personas que demanden ese servicio de ambulancias. Va a haber modificaciones, la idea no es que esté ya en Foncaliente, sino puede acercarse más, puede estar a lo mejor en la zona que acabas de nombrar, de Las Manchas, Ujú. por ejemplo, y bueno, eran trayectos de que una ambulancia normal tardaba a lo mejor antes 30 minutos en llegar al Hospital General Palma y ahora actualmente con la ambulancia con base en Mazo tarda mucho más de una hora. Es decir, vamos a intentar acortar los Ujú. tiempos. Sabemos que en una emergencia Sí. sanitaria un minuto puede ser la diferencia entre estar vivo o no estarlo. Entonces, bueno, pues creemos que urge tomar esta medida y dar cierta tranquilidad a los vecinos, ¿no? Que en caso de necesitarlo van a tener una ambulancia pues cerca de sus casas, ¿no? Exactamente, diputado, que será pues ya próximamente una vez ya hemos logrado ese apoyo. También tenemos ahora en el Parlamento la petición de que se declare situación de emergencia para las contrataciones de la recuperación en la isla de La Palma, también referidos pues a la situación en la que estamos, algo que ya se ha hecho con la COVID-19 y que bueno, que ahora también es una situación que merece agilizar estos trámites. Sí, es decir, la recuperación, toda esta reconstrucción, una parte muy importante va a ser los plazos y va a ser con la rapidez y con la agilidad que se trabaje. Y un mecanismo, por así decirlo, que tiene la administración pública, un mecanismo legal y como que bien dice, ya se ha hecho en otras muchas ocasiones, recientemente como el COVID, es acortar esos plazos de contratación, es decir, permitir que cualquier obra pueda ser contratada de manera directa sin tener que ir a los procesos de licitación abiertos, redacciones de pliegos, exposición pública, mesas de contratación, es decir, procesos que tardan meses y meses Ujú. en llevarse a cabo previa a la ejecución de la obra. Con esta declaración de emergencia, ¿qué vamos a conseguir? Pues que esos plazos de meses se reduzcan a días o a semanas. Por lo tanto, va a haber mucha más agilidad, mucha más fluidez a la hora de contratar, de ejecutar esas obras y también, Alba, el dinero va a entrar en circulación mucho antes, que también es necesario. Bueno, creemos que es una medida más que justificada, como te digo, la ley la ampara, concretamente el artículo 120 de la ley 19/97, donde dice que en situaciones donde se pueda considerar que una zona ha sido víctima, ¿no?, de una catástrofe natural, como ha sido esta, podemos acogernos a esa medida siempre para pues reactivar no solo la economía, sino también una reactivación social. Entonces yo creo que cumplimos los requisitos legales
para poder ampararnos, cobijarnos en esa ley y dar, por así decirlo, mayor celeridad y dar un impulso a todo este proceso de reconstrucción, ¿no? Diputado, hablando de la contratación, por ejemplo, de las obras, ¿no? De esas licitaciones, de ese tiempo que tiene que pasar, etcétera, como usted bien dice, ¿qué diferencia hay entre que consigamos esta propuesta a la posibilidad de que se contraten ya obras por urgencia, que ya se está haciendo también en la isla de La Palma? Sí, es una cuestión de tiempo. Lo que planteamos es cualquier obra que esté relacionada con la recuperación económica y social, ya no solo de la zona del Valle, sino Es decir, a todos los municipios. de la isla de La Palma. Porque a lo mejor yo voy a hacer algún tipo de obra o convenio social en Barlovento que a lo mejor va a beneficiar a personas que han sido evacuadas o desplazadas o afectadas. Es decir, vamos a intentarlo mirar en su conjunto. Y como te digo, no es lo mismo, Alba, una obra importante, sacarla en 3 semanas que sacarla en 3 o 4 meses. Y más cuando ya pues se respira un cierto ambiente de un poco de desesperación, de que todos estos planes de reconstrucción que existen y que son reales, pero que cuesta arrancar. Al final se trata de atender, yo creo que una de las principales demandas ya no te voy a decir de los afectados, sino de los ciudadanos en general, que es eliminar papeleos, eliminar burocracia y que la administración pues actúe con la mayor celeridad posible, ¿no? Aquí, diputado, tenemos que establecer las condiciones, ¿no? que puedan marcar esta posible situación de emergencia para las contrataciones, para saber qué obras entran y cuáles no se consideran vitales para esa reconstrucción. Ahí tenemos un gran trabajo. Sí, bueno, la mayoría de estas obras entiendo que van a ser obras contratadas por el Cabildo o por los ayuntamientos directamente. El primer paso es el ok del Parlamento, y luego, si es verdad, que hay que definir una serie de bases o criterios, que tampoco lo veo tan complejo, para decir qué obras se pueden acoger o no, qué obras puedo yo demostrar que son obras que están directamente relacionadas con la recuperación, como digo, social y económica de la isla, y cuáles no. Siempre existe la picaresca, pero yo creo que en este tema tenemos que ser serios, tenemos que centrarnos en lo que es ahora mismo la recuperación económica y social de La Palma, ¿no? Diputado, hay muchas cuestiones, ¿no? que nos hacen falta ahora mismo aquí en la isla de La Palma, sobre todo después de la erupción volcánica. ¿Qué más cuestiones tenemos planteado llevar al Parlamento? Bueno, hay cositas, a lo mejor, Alba, que no son grandes cosas, que han llenado los titulares de prensa, pero es verdad que hay colectivos que han sido afectados y que de momento no se han atendido o no se les ha tenido en cuenta como se debiera. Estamos trabajando también en una proposición que seguramente se presentará en los próximos días para intentar que toda esa vivienda de alquiler vacacional que ha sido afectada por el volcán, muchos de ellos son segundas rentas, pero otros también se han convertido en la principal fuente de ingresos, puedan acceder a las ayudas igual o similar que a lo mejor otras infraestructuras turísticas con capacidad alojativa. Hemos mantenido pues varias reuniones con la presidenta de la Asociación de Alquiler Vacacional de Canarias y bueno, estamos acercando posturas y creemos que puede ser también una propuesta interesante y que a lo mejor pues haga, entre comillas, justicia y no haya agravios comparativos con otras explotaciones turísticas que sí han recibido o pueden optar a recibir ayuda y estas no. Entonces, bueno, pues son cositas que yo creo que van a servir para, digamos, afinar un poquito y puntualizar pues todas estas ayudas y que a lo mejor, no digo que sea por mala intención, pero a lo mejor hay colectivos que se han visto perjudicados o que no han sido incluidos y bueno, pues para eso estamos nosotros también, para poderlos incluir. Si no me equivoco, el dato que me dio la presidenta de esta asociación, el 55% de las camas alojativas de La Palma son de alquiler vacacional. Y dentro de ese 55%, un 25% ha sido afectado por el volcán. Es decir, estamos hablando de muchas camas, estamos hablando de muchas propiedades y muchas familias que bien como primera o segunda recta, pero dependían en cierta manera de los ingresos que les generaban, ¿no? Nosotros mismos hemos llegado a hablar con algunas personas afectadas, diputado, lo digo para acercarnos, ¿no? Todavía más a la realidad, que han perdido su primera vivienda y precisamente un alquiler vacacional del que vivían también, es decir, vivían de una pensión y el resto pues les entraba por ese alquiler vacacional y estamos hablando de un sustento al 100%. Sí, es decir, es que a lo mejor, y más como está ahora mismo la economía, la dependencia de esa segunda fuente de ingresos cada vez es mayor, ¿no? Y pues por el dato que te acabo de dar, estamos hablando de muchas familias en el valle, estamos hablando de
de números ya importantes y que son personas que por supuesto tenemos que tener en cuenta. Parece que las reuniones que han tenido estos colectivos con el Gobierno de Canarias achacan a que por normativa europea no se puede dar ayudas a estas personas porque no están dadas altas ni como autónomos ni como empresas, pero bueno, al final están cotizando, están declarando esos ingresos, entonces vamos a ver si encontramos la figura jurídica para poderles hacer llegar esas ayudas, porque yo entiendo que lo necesitan y que es de justicia, porque era una explotación, esa ha sido una gestión económica legal, declarada, y ahora mismo no han percibido ningún tipo de estas ayudas. En la propiedad están en total derecho, diputado, de recibirlo. Más cuestiones, ahora yéndonos hacia la parte de Barlovento, hacia ese ayuntamiento. Hemos sacado un sobresaliente, alcalde. Sí, la verdad es que después del suspenso del año pasado, que sacamos un 0,5 me parece, no recuerdo, sacaron un 10 en transparencia, bueno, pues la verdad que estamos contentos. Trabajamos todo el equipo del ayuntamiento, digamos, a conciencia para conseguirlo. Es cierto que en el 2019 nos descuidamos un poquito, no le dimos la importancia que a lo mejor debiera. No quiere decir que ahora estemos trabajando de distinta manera. Es importante aclararlo. Trabajamos exactamente igual. Lo que es cierto que en el año 2019 toda esa información no la volcábamos como deberíamos hacerlo en las diferentes plataformas de transparencia. La teníamos guardada, pero no se elevaba a esas plataformas, como digo. Bueno, pues nada, rectificar de sabios y comenzamos a todo lo que nos piden esos portales, a verterlo allí, y bueno, pues el resultado ha sido bastante bueno. Hemos sacado un 10, la máxima nota, y ahora pues intentarlo mantener para los próximos años, y bueno, yo creo que antes no éramos tan malos tampoco, es verdad que simplemente pues no hacíamos lo que teníamos que hacer respecto a eso, sino toda esa información, contratos, resoluciones, plenos, lo guardábamos y no lo poníamos en esa plataforma. Alcalde, más cuestiones que se acercan, la sardinísima de Barlovento, que también se nos está acercando. Pues vamos a tener, si no pasa nada y si parece que el COVID sigue en la tendencia descendente que va, vamos a ver si podemos disfrutar ya después de mucho tiempo de un gran día en Barlovento. El 19 de marzo va a coincidir la llegada del Acantilados Trail. Va a ser la primera gran prueba de montaña que se celebra en La Palma después del COVID. Este año salida en Santo Domingo Grafía, meta en Barlovento. Y a continuación vamos a tener un mercadillo agrícola y artesano pues tematizado con la sardina, donde van a poder ver la sardinísima, poder disfrutar de ella, y un ambiente festivo en el municipio, que yo creo que tomando las precauciones y con las medidas adecuadas, yo creo que se puede ya comenzar a salir, a disfrutar un poquito, y también algo a generar un poquito de economía en torno a estas actividades festivas y culturales, ¿no? Importante, alcalde, aprovechar estos pequeños respiros, ¿no?, que nos deja la situación sanitaria, que esperemos que de aquí a allí nos lo permita, que parece que llevamos desescalando de esta ola. Jacob Kadri, muchísimas gracias por venir a los estudios de Onda Cero La Palma una vez más. Veremos lo que va saliendo de ese Parlamento y esperemos que el Ayuntamiento de Barlovento siga por ese camino y que podamos disfrutar de esa sardinísima y de esos acantilados trail que ya lo echamos de menos, ¿no? Ese tipo de eventos en la isla. Muchísimas gracias. Gracias, Alba.